Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. En nuestro aniversario de bodas, Isen me entregó un fajo de papeles de divorcio. El papel se sentía helado entre mis manos, más frío aún que la mirada distante en sus ojos. Emily, divorciémonos, dijo sin emoción. Lo miré fijamente, era el hombre al que había amado durante 8 largos años, al que había apoyado desde que no tenía nada hasta el momento en que su fortuna superó los $100 millones. Mi voz tembló cuando susurré, ¿por qué? Soltó una risa cruel, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo como si yo no fuera más que un chiste. Mírate, se burló. ¿Qué haces ahora además de cocinar, decorar y esperar a que vuelva a casa? Ya no puedes seguirme el ritmo. Hizo una pausa, y añadió con un falso tono tranquilizador, pero no te preocupes, me aseguraré de que no te vayas con las manos vacías. Quédate con el apartamento de 100 metros cuadrados en el lado sur y 5 millones en efectivo. Eso es más que suficiente para alguien como tú. Detrás de él, los altos ventanales mostraban el resplandeciente horizonte de la ciudad. En el centro estaba Zenith Tech, la empresa de la que más orgulloso se sentía. Alguna vez pensé que era nuestro éxito, hasta que su joven asistente bella, nerviosa y con los ojos muy abiertos, tropezó con unos archivos detrás de él. Isen se volvió inmediatamente amable, con una voz más suave que nunca conmigo. ¿Estás bien, bella?, preguntó preocupado. En ese instante lo entendí todo. Sentí como el pecho se me apretaba mientras alargaba la mano lentamente hacia los papeles del divorcio, con el corazón desmoronándose en silencio. Isen, molesto por mi silencio, gruñó, no seas desagradecida, Emily. Sin mí, no eres nada. Tragué el dolor, lo miré directamente a los ojos fríos y dije con claridad, ¿está bien? Firmaré. Se sorprendió por lo rápido que acepté y luego sonrió con autosuficiencia. Le devolví la sonrisa, porque no tenía idea de que Zenith Tech, lo que más valoraba, en realidad no era suyo, comenzó como un regalo de bodas de mi padre, una empresa que le dio a Isen solo para que ganara experiencia. Justo entonces su teléfono sonó. Era Julian, el amigo de la infancia de Isen y vicepresidente de Zenith Tech. Isen descaradamente puso la llamada en altavoz y se recostó como si cerrara un simple trato comercial. Sí, ya le di los papeles, dijo con indiferencia. No dijo mucho. Julian se rió. Bien. Honestamente, tú y Emily dejaron de ser compatibles hace años. Bella, con su título de una universidad de élite y su mente aguda, es el tipo de mujer que mereces. No alguien como Emily, que solo gasta dinero y no sabe nada. Sus palabras me atravesaron como agujas ardientes. Miré los papeles de divorcio sobre la mesa, recordando el pasado. Decían que yo solo sabía gastar dinero, pero cuando Isen no tenía nada, fue el préstamo de mi familia lo que puso en marcha su empresa. En los primeros años de Zenith Tech, yo me encargaba de todo, desde recursos humanos hasta contabilidad, trabajando hasta que me ardían los ojos, a veces tan arruinada que ni siquiera podía comprar fideos instantáneos, solo para ahorrarle cada centavo. Cuando la empresa finalmente empezó a ir bien, Isen me sonrió y dijo, amor, has trabajado tan duro todos estos años. A partir de ahora, relájate y disfruta de la vida. Yo me encargaré de todo. Yo confié en él por completo. Me alejé del negocio, renuncié a todos mis cargos y me enfoqué en convertirme en la esposa perfecta detrás de escena. Aprendí a arreglar flores, practiqué ceremonias del té y pasaba horas perfeccionando mi cocina. Hice todo lo posible por convertirme en la mujer amable y elegante de la que un CEO pudiera sentirse orgulloso. Creía que eso era el amor, crecer juntos y apoyarse mutuamente. Nunca imaginé que él torcería todo eso como prueba de que yo no servía para nada. En el teléfono, Julian seguía hablando, Isen, asegúrate de que Emily no saque demasiado en el divorcio. Esa empresa la construiste tú solo, ella no tuvo nada que ver. Isen resopló y me lanzó una mirada llena de lástima y arrogancia. Tranquilo. Ella no se atrevería a pelear conmigo. ¿Qué puede usar? Sin mí, no puede sobrevivir. Sus palabras fueron como cuchillos. Así era como me veían, todos esos años de sacrificio no significaban absolutamente nada. ¿Terminaste tu llamada?, pregunté con voz calmada y firme. Se sorprendió un poco, pero colgó. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Nada, respondí, tomando el bolígrafo y pasando a la última página del acuerdo. Solo quiero que sepas que lo voy a firmar. Escribí mi nombre, Emily Carter, lentamente, pero con firmeza. Ethan se quedó atónito, claramente esperando que llorara o le rogara que se quedara. Pero yo solo sonreí con frialdad. Él sonrió con suficiencia mientras agarraba los papeles. Buena decisión, Emily. Yo me reí por dentro. ¿De verdad pensaba que un apartamento y 5 millones en efectivo eran un gran regalo? Frunció el ceño, como si de repente me hubiera vuelto loca. Has estado sin trabajar por 5 años. ¿Qué te hace pensar que mereces más? No olvides que esta empresa y esta fortuna las construí yo solo. ¿Tú solo?, repetí en voz baja, mi sonrisa volviéndose filosa. Se recostó orgulloso, hablando de su lugar en la revista Forbes como si fuera una leyenda hecha a sí misma. Si no hubiera vivido todo lo que viví, quizá hasta lo habría aplaudido. Caminé hacia la enorme ventana, miré las luces de la ciudad y pregunté, dime, ¿quién te dio tus primeros 50 millones para iniciar la empresa? Su expresión se congeló. Era una época que odiaba recordar, cuando me rogó que le pidiera ese dinero a mi familia. ¿Y qué? Soltó. Devolví ese préstamo con intereses. Ya no tiene nada que ver contigo. Me giré y lo miré directamente a los ojos, sin sentir nada más que lástima. Ethan, ¿lo has olvidado? No firmamos un contrato de préstamo. Fue un acuerdo de participación accionaria. Su rostro se puso pálido. Eso es imposible. Con calma, saqué un documento viejo de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Su firma estaba ahí, justo debajo del título, Inversión Ángel y Transferencia de Participación Accionaria. Ethan agarró el documento como un hombre ahogándose que se aferra a un salvavidas. Sus ojos se agrandaron con pánico mientras lo leía. Yo lo observaba en silencio, no con alegría, ni siquiera con enojo, solo con una profunda tristeza. Este era el hombre al que había amado durante 8 años enteros, ahora tan cegado por su orgullo que ya no podía reconocer la verdad. No, esto no puede ser real, murmuró con las manos temblando. Incluso si lo fuera, ese dinero vino de tu padre. No tiene nada que ver contigo. Como fue antes de nuestro matrimonio, no verás ni un centavo de eso. Se enderezó en su asiento y volvió a sonreír con arrogancia, convencido de que había ganado. Así es, Emily. Le pertenecía a tu padre, no a ti. No creas que puedes usar esto para amenazarme. Lo miré, todavía aferrado a su arrogancia, y negué con la cabeza suavemente. Ethan, eres tan ingenuo. Saqué mi teléfono y marqué un número. Señor Wang, puede pasar ahora. En menos de 1 minuto, sonó el timbre. Ethan miró hacia la puerta, inquieto. Cuando la abrí, entró un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, seguido de 2 asistentes. Señorita Carter, saludó con cortesía. Gracias por venir, señor Wang, le respondí. Era el abogado principal de mi padre, un experto en casos corporativos de alto nivel. El rostro de Ethan se ensombreció. ¿Qué es esto, Emily? ¿Trajiste abogados para asustarme? El señor Wang lo ignoró por completo. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro y habló con calma. Señor Reed, soy el señor K. Wang, representante legal de la señorita Emily Carter. Estamos aquí para discutir el divorcio y la propiedad de Zenith Tech. Deslizó un documento hacia Ethan. Este es el acuerdo original de inversión Ángel firmado por el señor Thomas Carter en nombre de la señorita Carter. Registra una inversión de $50 millones en su empresa inicial, Reed Studio. Según este contrato, la señorita Carter posee el 85% de la empresa y usted el 15% restante. El sudor empezó a brotar en la frente de Ethan mientras leía, atónito. El señor Wang continuó, colocando otro documento sobre la mesa. Este segundo contrato es el acuerdo de representación de acciones. Establece claramente que el 85% de la señorita Carter fue confiado a usted solo para su gestión durante el matrimonio, los derechos de propiedad y de beneficios siempre le pertenecieron a ella. Esto está legalmente notariado. Hizo una pausa y luego miró a Ethan directamente a los ojos. En otras palabras, señor Reed, usted solo es un titular en nombre.
Zenith siempre ha pertenecido legalmente a la señorita Emily Carter. Fue como un rayo que cayó de golpe. Ethan retrocedió y cayó sobre el sofá, con el cuerpo flácido y el rostro completamente pálido. Abrió la boca, pero no logró emitir palabra alguna. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de las páginas que el señor Wang seguía pasando lentamente. Ethan permanecía allí, paralizado, y en ese silencio, todo lo que alguna vez presumió, su imperio y su éxito, se hizo trizas como cristal ante una única verdad que ya no podía negar. Finalmente se dio cuenta de que todo lo que había construido era solo una ilusión, no era un poderoso jefe ni un rey hecho a sí mismo, solo un empleado administrando la riqueza de otro. Esa verdad lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Su rostro se puso rojo y sus ojos se desquiciaron cuando levantó la cabeza como un animal atrapado. «Esto es falso, Emily. Tú y tu padre me tendieron una trampa», gritó, tratando de romper los papeles. El asistente del señor Wong lo detuvo rápidamente. El señor Wong habló con una voz tranquila pero firme: «Señor Reed, estos documentos son reales y ya están archivados en la Corte Suprema. Si no lo cree, siéntase libre de llevar esto a juicio». Ethan se rió con amargura, señalándome con una expresión retorcida. «Emily, mujer malvada. ¿Planeaste todo esto? Estamos casados. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Lo miré directamente y le pregunté en voz baja: «Ethan, cuando trajiste a tu amante a nuestra casa, me obligaste a firmar los papeles del divorcio y dijiste que no valía nada, ¿recordabas que estábamos casados? Cuando te reías a mis espaldas diciendo que solo gastaba tu dinero mientras planeabas echarme sin nada, ¿recordabas que éramos marido y mujer? Y cuando disfrutabas de todo lo que mi familia te dio para luego decir que yo no era lo suficientemente buena, ¿nuestra boda te importaba entonces?». Mi voz no era fuerte, pero mis palabras le golpearon duro, vi cómo se le iba el color del rostro. «¿Piensas que soy despiadada?», continué. «Si realmente lo fuera, nunca te habría dejado tocar ninguna acción. Y si fuera cruel, ya estarías en prisión por usar dinero de la empresa para comprarle a tu bella ese coche caro, apartamento y todos esos regalos de diseñador». Él pensaba que era listo y que nadie lo sabía, pero el verdadero director financiero fue nombrado por mi padre y cada pago sospechoso me fue enviado en secreto. Me mantuve callada todo este tiempo porque una parte de mí aún esperaba que cambiara y recordara que yo estuve a su lado desde el principio. Pero hoy destruyó mi última esperanza. Su voz tembló cuando por fin habló: «¿Tú lo sabías todo?». El señor Wong colocó otro documento sobre la mesa, un informe financiero completo. «Señor Reed», dijo fríamente, «aquí tiene una lista detallada de todo lo que compró en los últimos 3 años usando fondos de la empresa para una mujer llamada Bella. Incluye un Porsche, un apartamento de lujo, gastos mensuales de 50.000 yuanes y numerosos bolsos y joyas de diseñador, sumando alrededor de 23.45 millones de yuanes. Según la ley penal, esto cuenta como malversación de activos corporativos a gran escala y podría traerle una condena de más de 5 años de prisión». La mano de Ethan temblaba tanto que su taza de té cayó y se rompió en el suelo. Se desplomó en el sofá cubierto de sudor frío, como si su mundo hubiera terminado. La idea de pasar más de 5 años en prisión lo aplastó. Su perfecta imagen de exitoso hombre de negocios se desmoronaba, dejando solo vergüenza y antecedentes criminales. «No, por favor», suplicó con miedo en los ojos. «Emily, estaba equivocado. Perdóname solo esta vez. No nos divorciemos. Volvamos a como éramos antes». Intentó tomar mi mano, pero yo retrocedí, llena de asco. «¿Volver a como éramos antes?». Me burlé. «¿Te refieres a cuando andabas con otras mujeres a escondidas mientras yo vivía como un fantasma en mi propia casa? ¿Cuándo sonreía por fuera mientras tu familia me humillaba?». Lo miré directamente a los ojos. «Ethan, ¿de verdad pensaste que yo, Emily Carter, era tan fácil de engañar?», balbuceó, desesperado. No quise decir eso. Bella y yo, fue algo temporal. La única a la que siempre he amado eres tú, Emily. Por favor. Dame una oportunidad más. Voy a terminar con ella, lo juro». Patético. Incluso ahora, no se arrepentía de haberme traicionado, solo tenía miedo de perder todo lo que pensaba que era suyo. Al ver el desastre desesperado frente a mí, cualquier sentimiento que alguna vez tuve por él desapareció por completo. «¿Una oportunidad?», dije con frialdad.
Isen, te di una y otra vez oportunidades, y tú las desperdiciaste todas. El juego se acabó. Me giré hacia el señor Wang. Señor Wang, le dejo el resto a usted. Él asintió. Entendido, señorita Carter. Primero, dije, levantando un dedo mientras miraba el rostro pálido y derrotado de Isen. Con efecto inmediato, emita una resolución del Consejo para destituir a Isen Reed de todos sus cargos en Zenith, incluyendo director ejecutivo y miembro del Consejo. Segundo, recupere todos los bienes de la empresa que estén a su nombre, vehículos, apartamentos, tarjetas de crédito y todo lo demás. Hice una pausa, lo suficiente para ver el miedo reflejado en sus ojos. Tercero, presente un informe ante la policía por malversación corporativa. Que la ley decida su destino. No, gritó, con la voz quebrada y desesperada. Emily, no puedes hacerme esto. Estás tratando de destruirme. Ni siquiera lo miré. Caminé lentamente hacia la puerta. Justo antes de salir, me detuve y hablé sin darme vuelta. Estás equivocado, Isen. No te estoy destruyendo. Solo estoy recuperando lo que era mío. Tú arruinaste tu propio futuro. Entonces abrí la puerta y me fui, sin mirar atrás ni una sola vez. Afuera, la luz dorada del sol se desparramaba por el camino de entrada. Dejé la villa en la que había vivido durante 5 años, el mismo hogar que diseñé y llené de flores, el mismo lugar que se convirtió en mi jaula dorada. No regresé a casa de mis padres. En cambio, me registré en una suite de lujo en un hotel 5 estrellas del centro. Necesitaba paz. Necesitaba planear mi próximo paso. Recuperar la empresa había sido solo el primer paso. Mantenerla fuerte, y hacerla mejor que nunca, sería la verdadera prueba. La gente pensaba que durante los últimos 5 años solo había sido una ama de casa, pero yo nunca dejé de crecer. Tenía un título en finanzas de una universidad de prestigio, había trabajado en varios departamentos de la empresa de mi padre, e incluso llegué a ser gerente de proyectos antes de alejarme para casarme. Incluso como esposa, continué mi formación en secreto, estudiando tendencias de negocios, leyendo informes financieros globales, obteniendo certificaciones de alto nivel. No estuve inactiva. Me estaba preparando. Antes pensaba que estaba esperando a que Isen cambiara y recordara a la mujer que lo amaba. Pero al mirar atrás ahora, me río de mi propia ingenuidad. Un lobo no puede convertirse en mascota. Su avaricia había reemplazado al amor hacía mucho tiempo. Más tarde esa noche, mientras me relajaba en un baño caliente, el agua tibia corría sobre mi piel, pero no podía derretir la frialdad de mi corazón. Mi teléfono vibró. En la pantalla aparecieron 3 palabras, Bella White. Sequé mis manos y contesté. Hola, Emily, canturreó dulcemente, con una voz cargada de falsa inocencia y arrogancia. Solo quería saber, ¿cuándo tú y Isen van a finalizar el divorcio? Por aquí estamos todos esperando con ansias, añadió con una risa empalagosa. Claramente, no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Por supuesto que no lo sabía. Isen preferiría morir antes que dejar que su amante supiera que había pasado de actuar como un rey a revolcarse en el lodo. Podía imaginarla perfectamente, sentada en una silla de salón, haciéndose las uñas mientras me llamaba con esa sonrisa arrogante de ganadora, convencida de que se había quedado con todo lo que una vez fue mío. Cuando me quedé en silencio, soltó con impaciencia, ¿qué pasa? ¿Se te comió la lengua el gato? Hazte un favor, Emily, firma esos papeles de divorcio y desaparece. Isen ya no quiere a una mujer acabada como tú. Ahora yo voy a ser la señora Reed. Ah, sí. Respondí con una risita ligera. Se te nota muy segura, señorita White. Por supuesto que lo estoy. Presumió. Isen me lo dijo él mismo. Una vez que se deshaga de ti, se casará conmigo de inmediato, incluso quiere renombrar Zenith en mi honor. Joey Stech, como sorpresa de boda. No pude evitarlo, me eché a reír. ¿Joey Stech? ¿Ese es su gran gesto romántico? ¿De qué te ríes, bruja amargada? Soltó ella, perdiendo seguridad. Me río porque tu estupidez es increíble, respondí, con la voz helada. ¿Crees que has atrapado una mina de oro?
pero lo que tienes en las manos es un juguete frágil a punto de romperse en 1000 pedazos. Su voz empezó a temblar. ¿Qué quieres decir? Solo pensé en advertirte, dije mientras salía de la bañera y me ataba la bata. Ese Porsche que tanto te gusta conducir, dile adiós. Lo mismo para tu apartamento. ¿Y esa asignación mensual de 50.000 yuanes? También se acaba. Buena suerte. Futura exnovia. Corté la llamada antes de que pudiera soltar otro chillido. Ya podía imaginar el caos estallando entre ella y Isen. Lo único que tenía que hacer era sentarme y ver el espectáculo. A la mañana siguiente, me dirigí a la sede de Zenit Tech. Era la primera vez que entraba en el edificio en 5 años. El guardia de seguridad no me reconoció y se interpuso amablemente, preguntándome a quién venía a ver. Antes de que pudiera responder, una voz aceitosa que conocía demasiado bien sonó detrás de mí. Vaya, vaya. La gran hermana Emily. Te echó Isen y ahora vienes a causar drama porque no tienes a dónde ir. Me di la vuelta y vi la sonrisa repugnante de Julian. Algunos directivos estaban a su lado, riéndose como si estuvieran viendo un espectáculo callejero. Vicepresidente Julian, respondí con frialdad. ¿Vicepresidente? Por favor, hizo un gesto exagerado con la mano. Ni nos atrevemos a ofender a alguien como tú. Ahora eres la esposa abandonada, ¿cierto? Sus risas se hicieron más fuertes. Yo simplemente los miré como si fueran un grupo de payasos. Julian, dije, avanzando con voz afilada, ¿recuerdas cuando la empresa estuvo a punto de quebrar? Estabas de rodillas en la puerta de mi padre, llorando y suplicando ayuda. Dijiste que te convertirías en su sirviente con tal de que tu esposa dejara de llamarte inútil. Las risas se detuvieron de golpe. Los hombres a su lado se miraron incómodos. Claramente, no conocían esa historia. El rostro de Julian se tornó morado. Mientes. Siseó. ¿Mentiras? Sonreí con frialdad. ¿Quieres que saque el video de esa noche para refrescarte la memoria? Que toda la empresa vea cómo llorabas y rogabas. Julian temblaba de rabia, no porque mintiera, sino porque cada palabra que dije era cierta. Sin darle otra mirada, me volví hacia la recepcionista. Atención a todos los jefes de departamento y gerentes superiores, hay una reunión obligatoria en la sala de conferencias del último piso dentro de 10 minutos. Nadie tiene permitido ausentarse. Ella se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Julian, esperando alguna indicación. Pero en cuanto se cruzaron con los de él, su expresión tranquila se transformó en furia. ¿Qué crees que estás haciendo dando órdenes?, soltó Julian con voz fría y cortante. Seguridad. Saquen a esta loca de aquí. 2 guardias se adelantaron de inmediato, dispuestos a arrastrarla delante de todos. Entonces, el ascensor emitió un din. Una voz tranquila y firme resonó en la sala. Todos voltearon a mirar. El señor Wong salió caminando con confianza, un maletín en una mano y su equipo legal detrás. Justo tras ellos apareció el señor Lee, director financiero de toda la vida de la empresa y uno de los ejecutivos elegidos personalmente por su padre. El señor Lee siempre le había sido leal, incluso cuando otros no lo fueron. Julian parpadeó, confundido. ¿Señor Wong? ¿Señor Lee? ¿Qué hacen ustedes aquí? El señor Lee ni siquiera lo miró. Caminó directo hacia ella, inclinó levemente la cabeza y dijo, en voz clara, «Bienvenida, Presidenta Carter». Las palabras cayeron como un rayo. La sala quedó completamente en silencio. La mandíbula de Julian se abrió. «Presidenta Carter», repitió atónito. ¿Cómo dijo? Debe estar equivocado. No estoy equivocado, respondió el señor Lee firmemente. A partir de hoy, la señorita Emily Carter es oficialmente la nueva presidenta y directora ejecutiva de Zenit Tech. Uno de sus asistentes le entregó una carpeta. El señor Lee la levantó bien alto para que todos la vieran. Esta es una resolución firmada por la Junta Directiva, respaldada por accionistas que poseen más del 85% de las acciones. Entra en efecto de inmediato. El rostro de Julian se puso pálido, como si se le hubiera vaciado la sangre. Miró de la carpeta a Emily,
completamente desconcertado. ¿85%? Eso no es posible, murmuró. Entonces el señor Wong se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro. Julian. Parece que has estado fuera de juego un buen tiempo. Eisen Reed está siendo investigado por robar fondos de la empresa. ¿Y esta compañía? Señaló a Emily. Siempre le perteneció a la presidenta Carter. Julian parecía como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Sus piernas se doblaron y casi se desplomó. Por fin comprendió la verdad, la mujer a la que había menospreciado no era un simple adorno de Eisen. Era la que tenía todo el poder. Creyó que era solo un rostro bonito aferrándose a Eisen por apoyo. Pero en realidad, ella era el tronco que sostenía todo el árbol. Emily lo observó derrumbarse. Sus ojos estaban vacíos, llenos de incredulidad. Pero ella no sintió nada por él. Ni lástima. Ni culpa. Nada. En una avalancha, cada copo de nieve se cree inocente, pero juntos provocan el desastre. Esa gente la había alabado cuando estaba en la cima y le había dado la espalda cuando cayó. Ahora, era su turno de sentir el frío. Sin decir una palabra más, pasó junto a Julian y se dirigió al ascensor. El señor Lee y el señor Wong caminaron a su lado, dejando atrás una sala llena de empleados atónitos, y a un hombre que parecía ver su mundo hacerse pedazos. Desde el momento en que volvió a entrar en ese edificio, Emily supo que no había vuelta atrás. Zenith Tech necesitaba una limpieza total. Un reinicio. Arriba, en la sala de conferencias del último piso, todos los ejecutivos superiores ya se habían reunido. Sus rostros estaban tensos, algunos lucían nerviosos, otros simplemente confundidos. Claramente habían escuchado el alboroto de abajo, pero no sabían lo que sucedía. Emily se sentó en la cabecera de la mesa, el antiguo asiento de Eisen. El sillón de cuero era mullido y la vista detrás de ella era increíble, abarcando media ciudad. Con razón Eisen se había aferrado a esa silla como si le fuera la vida en ello. Ese tipo de poder. Es adictivo. Miró alrededor de la mesa, cruzando la mirada con cada uno. Algunos ni siquiera podían levantar la cabeza. Otros murmuraban entre susurros, robándose miradas. Y ahí estaba Julian, aún pálido, aún conmocionado. Señoras y señores, comenzó Emily, con voz calmada pero punzante, sé que muchos se preguntan por qué estoy sentada en esta silla. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. Permítanme presentarme formalmente. Mi nombre es Emily Carter. Y soy la accionista mayoritaria de Zenith Tech. Esta compañía. A partir de hoy, asumiré oficialmente el cargo de presidenta y directora ejecutiva de Zenith Tech. En cuanto terminé de hablar, una oleada de susurros y jadeos sorprendidos recorrió la sala. Un hombre mayor y calvo se puso de pie lentamente, lo reconocí como Charles Hank, director de tecnología y uno de los aliados más cercanos de Eisen. Presidenta Carter, dijo con rigidez, claramente molesto, con todo respeto, nosotros solo reconocemos al señor Reed. Él construyó esta empresa desde cero. Usted solo era un ama de casa. ¿Qué la hace pensar que está calificada para dirigir Zenith Tech? Sus palabras destilaban burla. Algunos se apresuraron a apoyarlo, tiene razón. Esto es un chiste. ¿Qué va a saber una mujer de tecnología? Vuelva a su casa a cuidar a sus hijos. Si Eisen no está aquí, todos renunciaremos. No me sorprendió, eran marionetas leales de Eisen, aferradas a sus puestos. Creían que si atacaban primero, yo retrocedería. Qué lástima que no me conocieran. No grité. No me alteré. Simplemente sonreí. Director Hank, ¿cierto? Dije, manteniendo la voz tranquila. Usted dice que Eisen construyó esta empresa desde cero, no lo negaré. Pero cuando dice que no sé nada de tecnología, tengo que preguntarle, ¿en base a qué? Tomé un archivo de la mesa, la propuesta del proyecto más reciente de la empresa. Su departamento está trabajando actualmente en algo llamado Sistema Tianchon. Dicen que es el primero de su tipo, un nuevo motor de programación distribuida. Suena impresionante. Pero según mi investigación, exactamente esa arquitectura fue patentada hace 3 años por una firma de Silicon Valley llamada Novastar.
De hecho, más del 70% de su algoritmo fue copiado directamente del código abierto de Novastar. Silencio. Todas las miradas se dirigieron a Charles. Miente, balbuceó. Nuestro equipo trabajó día y noche en esto. Ah, sí. Repliqué, arrojando otro documento frente a él. Aquí está la patente de Novastar y su código público. ¿Quiere que le marque línea por línea lo que copiaron? Lo miré fríamente. Ah, y también descubrí pruebas de que ha estado filtrando en secreto nuestros datos a Winstream Technologies a cambio del 5% de sus acciones. Esto no es solo plagio, director Hang. Es espionaje corporativo. En lugar de amenazarme con renuncias masivas, tal vez debería preocuparse por cuántos años va a pasar tras las rejas. Sus rodillas se doblaron. Cayó de nuevo en su asiento, empapado en sudor. Toda la sala de conferencias quedó en silencio. Me miraban con horror, no como a una ama de casa, sino como a la dueña que habían subestimado. Y ese era exactamente el mensaje que quería enviar. Yo, Emily Carter, no estaba allí para seguirles el juego. Estaba allí para tomar lo que ya era mío, y nadie iba a detenerme. Tras destruir al director Hang, giré lentamente hacia mi siguiente objetivo. Vicepresidente Julian, dije con calma. Él se enderezó de golpe como un alumno llamado a pasar al frente. Como jefe de marketing y ventas, continué, tengo una sola pregunta. El último trimestre perdimos un contrato de $50 millones con Hachette Group a manos de Winstream Technologies. ¿Por qué? Julian empezó a sudar frío. Porque Winstream les ofreció una comisión más alta. Ah, sí, lo interrumpí con dureza. Porque lo que yo escuché es que usted añadió cláusulas maliciosas en el borrador del contrato, solo para aumentar su propio soborno personal. Hiciste que el señor Wong, de Hachette, se enfureciera, dije con firmeza, sin apartar la mirada de Julian. Por eso canceló el trato, por despecho. ¿Y ese supuesto soborno de $1 millón que recibiste? No vino de Hachette. Era dinero lavado, canalizado a través de un acuerdo paralelo que hiciste con el director de ventas de Winstream. Robaste de nuestra propia empresa. Golpeé la mesa con una copia del informe bancario. La sala se estremeció. Vicepresidente Julian, dije lentamente, cada palabra pesando como plomo, ¿no cree que me debe a mí, y a toda esta empresa, una explicación por su traición? Los labios de Julian temblaban. Pero no salía ni una sola palabra. No tenía nada que decir. La prueba estaba frente a todos. Cualquier excusa solo lo hundiría más. No le di ni un segundo más. Señor Lee, ordené con firmeza. El señor Lee se puso de pie de inmediato, recto, preparado. Con efecto inmediato, continué, Charles Hang queda despedido de su cargo como director de tecnología. Julian Wong también queda destituido como vicepresidente de marketing. Todas las pruebas de su mala conducta serán recopiladas y entregadas a las autoridades. Sí, presidenta, respondió el señor Lee sin dudar y les hizo señas a los guardias de seguridad en la puerta. Volví la mirada hacia el resto de la sala, los jefes de departamento, los rostros de aquellos que minutos antes habían apoyado abiertamente la rebelión. Mi mirada se detuvo en cada uno el tiempo suficiente para incomodarlos en sus asientos. En cuanto a los que amenazaron con renunciar junto al director Hang, dije con voz serena, pero tan fría como el acero, Recursos Humanos hablará con cada uno después de esta reunión. Si desean quedarse, pueden quedarse. Si quieren irse, no vamos a rogarles. Hice una pausa. Luego bajé un poco la voz. El tono cayó como una cuchilla, firme, afilado, definitivo. Pero quiero dejar algo muy claro. Zenith Tech no paga a la gente para calentar sillas. Y definitivamente no pagamos a traidores. Si estás recibiendo un sueldo aquí, más vale que estés aportando valor. Si no puedes, ya sabes dónde está la puerta. No necesitaba gritar. Mis palabras no fueron altas, pero golpearon más fuerte que cualquier grito. La sala quedó completamente en silencio. Esos mismos ejecutivos que antes se mostraban arrogantes, ahora estaban encorvados en sus sillas, pálidos y callados. La soberbia se había desvanecido. Finalmente entendieron la verdad. No era una ama de casa frágil a la que podían apartar.
Era el león al que se habían atrevido a burlarse mientras dormía. Y ahora, el león había despertado. La reunión terminó poco después. Uno a uno, salieron de la sala, en silencio, con el rostro desencajado. Yo me quedé. La oficina, la antigua oficina de Isen, ahora era mía. Escritorios de acero frío. Luces blancas, duras. Paredes oscuras. Todo diseñado para parecer eficiente e implacable. Justo como él. Caminé hasta las ventanas altas, mirando hacia el tráfico abajo. Hacía solo unos minutos, me había mantenido firme, tomé decisiones duras y les mostré a todos quién mandaba. Pero ahora, sola ahí, no me sentía fuerte. Me sentía agotada. Tan cansada. Había entregado al hombre que amaba. Al hombre con quien compartí 8 años. Destruí lo que quedaba de nuestro matrimonio, arranqué de raíz el hogar que habíamos construido juntos. Quería ser valiente. Pero, ¿cómo no iba a doler? Mi teléfono sonó. Era mi padre. Emily, dijo con suavidad. ¿Ya está todo resuelto? Apenas podía hablar. Murmuré, pero la voz se me quebró. El dolor empezaba a desbordarse. Llora, me dijo con ternura. Llora. Te hará bien. Me mordí el labio. Intenté contenerlo. Él suspiró suavemente. Sé cuánto duele. Tú amabas a Isen. Lo elegiste porque creías en él. Y te quedaste, 5 años enteros, tratando de mantener unida a tu familia. No te culpo por eso. Nadie debería hacerlo. Hizo una pausa. Luego añadió, su voz firme, tranquila, como un ancla que me devolvía a tierra firme, pero, Emily, quiero que recuerdes algo. Eres mi hija. No tienes que depender de nadie. Nunca lo tuviste que hacer. Esa sola frase rompió la poca fuerza que me quedaba. Las lágrimas salieron de golpe, fuertes, desordenadas, imparables. Me dejé caer al suelo, abrazando mis rodillas, llorando como una niña. Todo el dolor que había reprimido, la soledad, la traición, el sufrimiento callado, salió de golpe. Ya no podía contenerlo. Mi padre no interrumpió. No me apuró. Solo se quedó en la línea, escuchando. Sin decir una palabra, simplemente estando ahí. Finalmente, cuando me quedé sin voz de tanto llorar, y los sollozos se volvieron apenas suspiros, él habló de nuevo. Su voz seguía siendo suave, pero firme, y llena de amor. Y Emily, dijo. Nunca más debes encogerte para que alguien más se sienta grande. Ese hombre no te merecía. Alejarte de él puede que haya sido la mejor decisión de tu vida. A partir de hoy, olvida todo lo malo que pasó en el pasado. Ahora eres la presidenta de Zenith Tech y tu trabajo es llevar esta empresa a un éxito aún mayor. Demuéstrales a todos los que dudaron de ti que la hija de Thomas Carter es realmente extraordinaria. Sus palabras se sentían cálidas y reconfortantes, derritiendo lentamente el dolor que había llevado en mi corazón. Tenía razón, ¿por qué permití que Isen me hiciera cuestionar mi propio valor? Yo no era una mujer indefensa que había quedado atrás. Era más fuerte que antes, lista para levantarme de nuevo. Me limpié las lágrimas, me mantuve erguida y caminé hacia el gran ventanal. Afuera las personas seguían tan ocupadas como siempre, pero esta vez mi corazón no estaba lleno de tristeza ni de confusión. Me sentía tranquila, clara y decidida. No te preocupes, papá, dije firmemente. A partir de ahora, yo tengo el control. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Estaba en todas partes al mismo tiempo, eliminando a gente corrupta, arreglando el equipo directivo y cambiando nuestros planes para el futuro. Me encargué personalmente de cada detalle. El señor Lee se convirtió rápidamente en mi ayudante más de confianza. Juntos fortalecimos los cimientos de la empresa mientras yo reclutaba a los mejores expertos del antiguo círculo de mi padre, personas talentosas en tecnología y marketing que ocuparon los huecos que Charles y Julian habían dejado. Al principio, muchos empleados no confiaban en mí. Para ellos, yo era solo una extraña que había aparecido de repente, una mujer sin historial en la compañía.
pero una vez que vieron lo segura que estaba y lo claramente que entendía el negocio, sus dudas fueron desapareciendo poco a poco. El respeto ocupó su lugar y, más tarde, la verdadera lealtad. Por supuesto, no todo fue sencillo. El mayor rechazo vino de la familia de Isen. Al tercer día después de que Isen fue encarcelado, mi suegra se presentó en la empresa con un grupo de parientes del pueblo. Se tiró delante del edificio y empezó su drama habitual. ¿Dónde está la justicia?, gritaba. Esta mujer cruel acusó falsamente a su propio esposo y le robó su empresa. Mi pobre hijo construyó este imperio con sus propias manos y ahora esta bruja se lo ha quitado todo. Lloraba a gritos, se golpeaba los muslos e hizo un gran escándalo. Empezó a reunirse una multitud, convirtiendo la entrada en un caos. Cuando seguridad intentó sacarla, se dejó caer al suelo gritando que estábamos golpeando a una anciana. En poco tiempo, la puerta principal quedó completamente bloqueada. Presidenta Carter, ¿qué hacemos?, preguntó la señorita Lynn, nuestra nueva directora administrativa, irrumpiendo desesperada en mi oficina. Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando la escena ridícula de abajo. Llama a la policía, dije con calma. ¿A la policía?, vaciló. Pero es su suegra. Si esto se hace público, puede dañar la imagen de la empresa. ¿Imagen? Me reí fríamente. Esto ya está dañando nuestra imagen. Con una mujer como ella no se puede razonar. Solo entiende las consecuencias. Que la policía le muestre lo que significa la ley. Me alejé de la ventana. Y dile al equipo de relaciones públicas que prepare un comunicado. Que expliquen todo, el desfalco de Isen Reed, la verdadera propiedad de las acciones de la empresa, sin dejar nada afuera. En cuanto llegue la policía, publíquenlo en todas partes. Quiero que el público entienda que no estoy siendo cruel. Isen causó esto él mismo. Ya que la verdad va a salir, saquemos todo. Entonces veremos de qué lado se pone la gente. La policía llegó rápido. En vez de calmarse, mi suegra se volvió aún más dramática. Oficiales, gracias a Dios que llegaron. Lloró, lanzándose hacia ellos. Por favor, ayúdenme. Mi nuera mandó arrestar a mi hijo y quiere robarnos la empresa familiar. Los agentes, acostumbrados a los pleitos familiares, se mantuvieron calmados. Señora, por favor levántese, dijo uno con suavidad. Hablemos con normalidad. No lo haré, gritó ella. No hasta que liberen a mi hijo. Moriré aquí si es necesario. Estaba completamente fuera de control. Justo entonces, salí yo, con el señor Wong y el señor Lee a mi lado. Señora, dije suavemente, manteniendo mi voz firme y fría. En cuanto me vio, sus ojos se desorbitaban. Se lanzó hacia mi cara como un animal furioso. Maldita bruja. Bruja malvada. Es tu culpa que mi hijo esté en la cárcel. Te voy a matar. Uno de los guardaespaldas del señor Wong se interpuso rápidamente entre nosotras. El guardaespaldas dio un paso al frente justo a tiempo, impidiendo que ella pudiera acercarse a mí. Me miró con ojos llenos de odio, pero sinceramente, yo no sentía absolutamente nada. Señora, dije con calma, esta es la última vez que la llamo así. Hoy voy a dejar algunas cosas perfectamente claras. Primero, Isen no terminó en la cárcel por mi culpa. Él se puso allí solo, por su propia ambición y estupidez. Segundo, esta empresa no es suya ni de Isen, Zenitech me pertenece a mí. Eso está claramente establecido en documentos legales. Y tercero, hice una pausa y elevé la voz para que todo el público pudiera oír, si sigue causando problemas y bloqueando la entrada, no tendré más remedio que presentar cargos penales. Entonces, en lugar de gritar en la acera, estará sentada en una celda junto a su querido hijo. Mis palabras la golpearon con fuerza. Se quedó paralizada, sorprendida de que yo no tuviera miedo ni retrocediera. Los familiares que estaban detrás de ella se encogieron nerviosos, susurrando entre sí. Justo en ese momento, nuestro equipo de relaciones públicas publicó el comunicado oficial en Internet. En cuestión de minutos, se volvió viral. Medios de noticias, blogs y redes sociales estallaron con titulares explosivos: CEO de Zenitech, Isen Reed arrestado por desfalco, impactante verdad,
la empresa en realidad pertenece a su exesposa, Emily Carter renace como un ave fénix. El comunicado incluía documentos legales y pruebas financieras que dejaban todo completamente claro. La opinión pública cambió de inmediato. Las personas que antes me llamaban despiadada desaparecieron. En su lugar, todos elogiaban mi fortaleza y condenaban a Eisen por traicionarme. Esto es mejor que una serie de televisión. Se casó por interés y fue demasiado lejos, bien merecido. Mi respeto para la señorita Carter, es toda una reina. Mientras revisaba los comentarios en mi teléfono, seguían llegando sin parar. Abajo, el rostro de mi suegra se puso rojo, luego pálido, y después volvió a enrojecerse mientras la multitud murmuraba críticas mordaces. Así que esa es la verdad. ¿Qué clase de madre actúa así cuando su hijo está en la cárcel? Con razón él salió así, mírala a ella. Cada comentario era como una bofetada. Incapaz de soportar la vergüenza, de pronto se desplomó y se desmayó. Así, el caos terminó. En lugar de dañar a Zenith, el escándalo nos trajo aún más atención. Inversores, periodistas y analistas del mercado se obsesionaron con nosotros. Aproveché el momento y acepté una entrevista exclusiva con una de las principales revistas financieras. Pero no hablé de mi drama personal, hablé con seguridad sobre mis planes para la empresa, nuestros nuevos productos, tecnología futura y cómo lideraríamos la industria. La gente quedó impresionada. Por primera vez, me vieron como una verdadera líder, inteligente, serena y visionaria, no solo como una mujer atrapada en una ruptura escandalosa. Después de la entrevista, el precio de las acciones de Zenith se disparó, alcanzando el máximo diario durante 3 días consecutivos. Incluso los grandes inversores que antes nos ignoraban ahora se apresuraban a trabajar conmigo. Todo parecía estar encajando perfectamente. Finalmente me permití respirar, pensando que la tormenta había pasado. Hasta que alguien inesperado se puso en contacto. Bella. Me pidió que nos reuniéramos en una pequeña cafetería. Solo habían pasado unos días, pero parecía completamente cambiada, cansada, con la mirada vacía, y sin sus costosas ropas de antes. En su lugar, llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros deslavados, como una sombra de lo que solía ser. Ningún maquillaje podía ocultar lo cansada y destrozada que se veía Bella. Su piel estaba apagada, sus ojos vacíos, claramente había tocado fondo. Tras la caída de Eisen, todo el dinero sucio que había obtenido le fue confiscado y la despidieron por ayudarlo a robar a la empresa. Había pasado de vivir en el lujo a arrastrarse por el suelo. Señorita Carter, dijo al verme, forzando una sonrisa que parecía dolerle físicamente. Yo permanecí en silencio y simplemente la observé. Tras un largo y tembloroso suspiro, sacó una tarjeta bancaria y la deslizó por la mesa hacia mí. Aquí hay 500.000. Sé que no es nada comparado con lo que usted tiene, pero es todo lo que me queda, bajó la cabeza y susurró, espero que pueda comprar su perdón. Por favor. Retire los cargos. No quiero ir a prisión. Aún soy joven. No puedo tener antecedentes penales. La miré por un momento y solté una breve risa, porque sinceramente, resultaba patético. Señorita Bella, parece que está confundida. A la ley no le importa el perdón. Usted rompió la ley, así que debe enfrentar las consecuencias. El pánico se extendió por su rostro. Solo lo hice porque amaba a Eisen, suplicó. Me dijo que se divorciaría de usted y se casaría conmigo. Yo no sabía que me estaba engañando. Ah, ahí estaba, el clásico papel de pobrecita, nunca culpable, siempre la víctima. ¿Lo amabas? Bufé. No. Amaba su dinero, su posición, la comodidad. Sé honesta contigo misma. Si Eisen hubiera sido pobre, ¿aún afirmarías que lo amabas? Ella guardó silencio, su rostro se volvió ceniciento. Deja el papel de indefensa, Bella. Sabías exactamente lo que hacías cuando te acostaste con un hombre casado y disfrutaste un dinero que no era tuyo. Los adultos pagan el precio de sus decisiones. Me puse de pie para irme. De pronto chilló, Emily, no te sientas tan orgullosa. ¿Crees que ganaste? Destruiste a Eisen. Me arruinaste. ¿Pero qué ganaste realmente? Al final del día, sigues siendo la mujer que él nunca quiso.
Isen te odiaba. Me dijo que eras aburrida, que estar contigo le daba asco. Sus palabras venenosas rebotaron en mí. Quizá la antigua yo habría llorado, tal vez me habrían destrozado. Pero ahora. Solo sentía lástima. Si me amó o no ya no importa, respondí con calma. Lo que importa es que todo aquello de lo que él presumía ahora me pertenece a mí, y que ustedes dos pagarán por lo que hicieron. Eso es más que suficiente. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y me marché mientras ella se desmoronaba detrás de mí. Pasaron los días. Bajo mi liderazgo, Zenith Tech recuperó su fuerza de forma constante. Cancelé todos los proyectos vanidosos y derrochadores de Isen y redirigí cada recurso hacia la verdadera innovación. Personalmente contacté a los mejores expertos del sector, los incorporé a nuestro comité asesor e incluso dirigí equipos en el extranjero para conseguir asociaciones con compañías tecnológicas líderes a nivel mundial. Los resultados fueron explosivos. A finales de año, lanzamos nuestro propio sistema operativo, muy por delante de todo lo que había en el mercado. Los pedidos no dejaron de llegar, y en tan solo 3 meses, el valor de nuestra empresa se triplicó. Yo, Emily Carter, a quien antes se insultaba como una simple ama de casa inútil, demostré mi valor con resultados sólidos e innegables. Las grandes revistas financieras comenzaron a ponerme en sus portadas, llamándome una pionera para las mujeres en los negocios. Muy pronto mi reputación superó la de Isen Reed, incluso cuando él estaba en su mejor momento. Una tarde, el señor Lee llamó a la puerta de mi oficina. Presidenta Carter, hay algo importante que debo informarle. Levanté la mirada y pregunté, ¿de qué se trata? Me quedé en pausa con la taza de café aún en la mano. Es sobre Isen Reed, dijo el señor. Lee. El tribunal lo sentenció. Fue declarado culpable de robar dinero de la empresa. Con todos los cargos combinados, recibió 10 años. Hizo una pausa y añadió, Bella Witte también fue sentenciada. Cumplirá 3 años por ayudarlo. 10 años. Es mucho tiempo en la vida de una persona. Cuando Isen salga, tendrá casi 50 años. Para entonces, el mundo será completamente distinto. Pero no me sentí ni feliz ni triste. Solo sentí paz, como si finalmente se cerrara un largo capítulo. El hombre que una vez lo fue todo para mí se había convertido en solo un recuerdo lejano. Entiendo, dije en voz baja, dejando la taza y volviendo a mis documentos. El señor Lee notó lo tranquila que estaba y continuó hablando. Hay una cosa más. Isen envió un mensaje a través de alguien en prisión. Quiere verte. Mi mano se detuvo al pasar las páginas de los archivos. ¿Quiere verme? Repetí. ¿Por qué? ¿Quiere rogarme perdón? ¿O culparme por su caída? Fuera cual fuera la razón, ya no me importaba. No, dije con firmeza. Dile que no tenemos nada más que decirnos. Entendido, respondió el señor. Lee y se dio la vuelta para marcharse. Espera, dije de repente. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una tarjeta bancaria. En esta cuenta hay 200.000 yuanes. Busca a alguien de confianza para enviarle a su madre 2.000 yuanes al mes para cubrir sus gastos de vida. El señor Lee parecía sorprendido. Presidenta. ¿Usted? Es una anciana, dije suavemente. Vivir sola a esa edad es difícil. Isen fue Isen. Su madre, aunque fue grosera y superficial conmigo, no cometió sus crímenes. Odié a Isen, y también llegué a resentirla, pero sigue siendo una mujer mayor. No puedo simplemente abandonarla. Considéralo como darle un cierre digno a esta historia. Y tal vez ganar un poco de buen karma para mí. Un año después, nuestra empresa se mudó a un edificio alto y hermoso en el corazón del distrito comercial de la ciudad. Todo era moderno, elegante y lleno de energía. Cambiamos el nombre de Zenith Tech a Lumos Intelligense. Lumos significa luz y claridad. Era el comienzo de una nueva era, mi era. El día de la inauguración, el salón estaba lleno. Poderosos empresarios, funcionarios importantes del gobierno y socios clave vinieron a celebrar. Estaba en el escenario con un elegante traje blanco, hablando con confianza bajo los reflectores. Me sentía fuerte, orgullosa y llena de luz.
En la primera fila, vi a mis padres. Irradiaban alegría y orgullo. Un recuerdo vino de pronto a mi mente, de mi graduación universitaria años atrás. Había estado en un escenario como este, dando un discurso como la mejor estudiante. Isen estaba justo abajo del escenario con un ramo de rosas. Emily, me dijo sonriendo con calidez, eres la chica más brillante que he conocido. Por favor, déjame protegerte por el resto de tu vida. En ese entonces, sus ojos parecían tan sinceros. Realmente creí que él era el indicado. No tenía idea de que ese momento me llevaría a una pesadilla de 8 años. El tiempo cambia a las personas. Si pudiera volver a ese día, sacudiría a esa joven inocente. No lo hagas, le advertiría. No vale la pena. Pero la vida no nos da la oportunidad de rebobinar. Después de la ceremonia, cuando los invitados se fueron, regresé sola a mi nueva y amplia oficina. Apenas me estaba acomodando cuando mi asistente, Lynn, llamó suavemente a la puerta y entró. Presidenta Carter, dijo, hay un hombre abajo que quiere verla. Dijo que su apellido es Kim. ¿Kim? Repetí, sorprendida. Busqué en mi memoria. Dijo que fue su compañero en la universidad, añadió Lynn. ¿Un compañero de clase? Fruncí el ceño, confundida, y finalmente asentí, decidiendo bajar a echar un vistazo. En el vestíbulo, vi a un hombre alto con un traje informal, de espaldas a mí, observando en silencio la exhibición de la historia de la empresa en la pared. Cuando escuché pasos detrás de mí, me di la vuelta, y me quedé paralizada. El hombre que estaba allí tenía un rostro familiar y atractivo, con facciones marcadas y ojos profundos y pensativos. El tiempo no lo había envejecido mal, al contrario, lo había vuelto aún más atractivo. ¿Kim? ¿Kim Miles? Dije con incertidumbre. Él sonrió con dulzura, como una suave brisa de primavera. Emily Carter, dijo con calidez. Ha pasado mucho tiempo. Kim Miles, mi antiguo presidente de clase en la universidad. En aquellos días, era el chico soñado que todas las chicas secretamente admiraban. Inteligente, guapo, seguro de sí mismo y de familia adinerada. Yo también lo había admirado en silencio, pero entonces era tímida y oculté bien mis sentimientos. Antes de que pudiera pasar algo entre nosotros, Isen apareció en mi vida, apasionado, audaz e imposible de ignorar. Con el tiempo, Kim y yo nos distanciamos, y supe que se había ido al extranjero tras graduarse. Jamás imaginé que volveríamos a encontrarnos así. ¿Estás aquí?, pregunté, sorprendida. Acabo de regresar para hacerme cargo del negocio familiar, dijo, señalando un edificio alto cercano. Nuestra oficina está justo enfrente de la tuya. ¡Qué coincidencia! Me miró con una expresión significativa. Leí tu entrevista, dijo. Lo has hecho increíblemente bien. Me alegra mucho por ti. Sus palabras sonaron sinceras, y me hicieron sentir un poco tímida. He querido contactarte desde hace mucho, añadió lentamente, pero no sabía cómo. El día de la graduación. Yo también tenía flores. Planeaba confesarte mis sentimientos. El corazón se me detuvo un segundo. Pero Isen se te adelantó, dijo con una pequeña risa irónica. Pensé que tal vez él podría hacerte más feliz. Su voz se volvió suave. Pero me equivoqué. Me quedé atónita. Nunca lo supe. ¿Habría sido distinta mi vida si Kim se hubiera acercado ese día? Ambos guardamos silencio por un momento, perdidos en nuestros pensamientos. Ahora estoy bien, dije por fin. Lo puedo ver, respondió con una sonrisa cálida. Extendió la mano. Tendré la suerte de invitar a la gran presidenta Carter, mi nueva vecina, a cenar. Algo en sus ojos me hizo sentir segura y comprendida. Sin saber exactamente por qué, asentí. Claro, tal vez. Esa cena marcó un nuevo comienzo silencioso para nosotros. Nuestra relación fue creciendo de forma natural. Kim era maduro, amable, considerado y espontáneamente divertido. Recordaba todos mis pequeños hábitos. Cuando estaba ahogada en trabajo, me traía un café caliente en silencio. Cuando me sentía atascada, me daba consejos útiles basados en sus propias experiencias.
Me abrió las puertas a nuevas aventuras, carreras, buceo, esquí, cosas que nunca había probado porque a Isen no le gustaban. Con Kim, sentía que volvía a ser yo misma. Libre, curiosa y llena de vida otra vez. Los muros alrededor de mi corazón se fueron derritiendo poco a poco bajo su calidez. Justo cuando pensé que la felicidad había vuelto por fin, todo se rompió con una llamada telefónica inesperada. Era de la prisión. Hola, ¿es la señorita Emily Carter? Llamamos desde la prisión de North City. Su ex-esposo, Isen Moore, está en estado crítico. Me quedé helada. ¿Estado crítico? Apenas tenía 30 y tantos años, siempre fue fuerte y saludable. Es cáncer de hígado en etapa terminal, explicó la voz con tono suave. Cuando lo descubrieron, ya se había extendido por todo su cuerpo. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Él quiere verte. Una última vez. Colgué el teléfono con el corazón hecho un caos. No podía pensar con claridad. Mis emociones eran un nudo, sorpresa, confusión, una tristeza extraña que no esperaba. Kim lo notó de inmediato. Se acercó, tomó mi mano con suavidad y me miró preocupado. ¿Qué sucede?, preguntó con ternura. Le conté todo, la llamada, el cáncer, la petición. Guardó silencio un momento y luego dijo con calma, deberías ir. Parpadeé, sorprendida. ¿Ir a verlo? Asintió. Creo que todavía hay algo dentro de ti que necesita decirse. No por él, por ti. Ve, cierra ese ciclo. Despídete como es debido. Decidas lo que decidas, estoy aquí para ti. Sus palabras fueron tan amables y sensatas que el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Tenía razón. Tenía que ir. No porque Isen lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Para mí misma. Para cerrar de una vez por todas el capítulo más oscuro de mi vida. Así que fui. La enfermería de la prisión estaba en silencio, con un ambiente casi inquietante. Y cuando volví a ver a Isen, casi no lo reconocí. El hombre orgulloso y poderoso de antes ahora lucía pequeño y derrotado, tendido en una cama de hospital con tubos por todo el cuerpo. Su rostro estaba hundido, su piel pálida y delgada. La mayoría de su cabello se había vuelto gris. Si no fuera por el ligero destello de familiaridad en sus ojos, no habría creído que era él. Cuando me vio, algo se encendió en su interior, débil, pero real. «¿Viniste?», susurró con voz ronca y débil. Coloqué una silla junto a su cama y me senté. Al principio no hablamos. El único sonido en la habitación era el pitido tenue de las máquinas. Tras un largo silencio, finalmente dijo con voz rota, «Lo siento». Las lágrimas se deslizaron por las comisuras de sus ojos. «Me arrepiento de todo, Emily. De verdad. Si pudiera vivir de nuevo, juro que te trataría bien». Sus palabras eran lentas y dolorosas, como si le desgarraran por dentro. Pero pesaban de arrepentimiento. Yo escuché en silencio, pero mi corazón se sentía extrañamente tranquilo. ¿Arrepentimiento? ¿Habría sentido todo esto si no estuviera muriendo? ¿Si aún tuviera su dinero, su poder? La verdad era clara. Isen, dije con calma, ya no sirve de nada decir esto. Lo hecho está. Dejémoslo en el pasado. Me miró con ojos tristes, desesperados. ¿Todavía me odias? Negué con la cabeza. No. Ya no. Y era cierto. Viéndolo ahora, tan débil, tan distante del hombre que una vez conocí, ya no podía sentir enojo. El odio se había derretido hace mucho. Solo quedaba una tristeza tranquila y lejana. Alguna vez lo amé. También estuvo a punto de destruirme. Pero ahora, era solo un recuerdo. Mi vida había seguido. La suya, no. Cuídate, dije, levantándome. Emily, de repente me tomó la mano, fría y huesuda como una garra de pájaro. No te vayas. Por favor. Un poco más. Quédate conmigo. Había tanto miedo en sus ojos, tanta desesperación.
Y, pese a todo, no pude marcharme aún. Me senté de nuevo a su lado. Di lo que tengas que decir, susurré. Con gran esfuerzo, metió la mano bajo la almohada y sacó una foto pequeña y gastada. Estaba amarillenta por el tiempo. En ella, éramos jóvenes, de pie bajo árboles de cerezo en el campus. Yo llevaba un vestido blanco, riendo, libre de preocupaciones. Él estaba a mi lado, sonriendo con un brazo sobre mi hombro. La miró con dedos temblorosos. «Alguna vez fuimos felices», dijo suavemente. «He guardado esto todos estos años. Siempre me pregunto, ¿cómo terminamos así?». Me miró con lágrimas en los ojos. «Fue mi culpa. Fui codicioso. Lo arruiné todo». Una lágrima cayó sobre la foto, empapando el papel. «Si hubiera otra vida. Juro que nunca volvería a soltarte la mano». Su voz se estaba apagando, su respiración se volvía débil. De pronto, las máquinas empezaron a pitar con urgencia. Médicos y enfermeras entraron corriendo. Uno de ellos me apartó con delicadeza mientras se agolpaban alrededor de la cama, dando órdenes y tratando de estabilizarlo. Me hice hacia atrás, observando en silencio mientras el hombre que una vez cambió mi vida, para bien y para mal, se desvanecía de ella para siempre. Allí estaba él, aferrado con todas sus fuerzas a aquella vieja foto, incluso mientras la vida se le escapaba. No lloré por Isen, no por el hombre en el que se convirtió, sino por las versiones jóvenes y llenas de esperanza de nosotros que aparecían en esa imagen. Esa parte de nuestra historia que jamás volvería. Isen falleció poco después. Fue tranquilo, silencioso. Yo misma me encargué de su funeral. Su madre había sufrido un derrame cerebral y no podía hablar ni moverse. ¿Y los parientes que antes lo rodeaban cuando era poderoso y exitoso? Ahora no había ni rastro de ellos. El salón conmemorativo se sentía frío y vacío, solo yo y un par de personas de la empresa. Me paré frente a su foto en blanco y negro, seguía mostrando al joven confiado que solía ser, como si los años de prisión y la enfermedad nunca lo hubieran alcanzado. Como si nada de eso hubiera pasado. Encendí una vara de incienso, me incliné profundamente y le susurré: «Isen Moore, que descanses en paz». Ya estamos en paz. Cuando regresé del cementerio, ya había oscurecido. Kim me esperaba en su coche afuera. No dijo una palabra, solo abrió los brazos y me envolvió en un abrazo cálido y silencioso. Hundí mi rostro en su pecho y dejé que todo el peso que había cargado por años finalmente saliera. Mi dolor, mi pena, el tiempo perdido, todo se desbordó en ese momento. «Se terminó», me susurró con ternura. «Sí», respondí con una leve sonrisa. «De verdad se terminó». El hombre que una vez amé, el que me rompió el corazón, por fin se había ido. Y yo era libre. De camino a casa, una música suave llenaba el coche. Apoyé la frente en la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban difusas, como recuerdos que ya no necesitaba retener. Mi teléfono vibró, era mi papá. «Emily», dijo con cariño, «¿terminaste por hoy?». «Sí», respondí. «Ya terminé». «Bien. Descansa. Y recuerda, tu papá siempre está aquí detrás de ti». «Lo sé, papá». Sonreí al colgar. Volteé a mirar a Kim. Estaba concentrado en la carretera, con la luz tenue de las farolas iluminándole el rostro. Se veía tranquilo, firme. Como un hogar. Al notar que lo observaba, sonrió. «¿Qué pasa?». «Nada», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Solo que, esto se siente muy bien». Y era cierto. Tenía todo lo que pensé que había perdido: amor, paz, un propósito. Ahora todo había regresado a mí de una forma mejor de lo que jamás imaginé. Así que dije las palabras antes de pensarlo demasiado: «Kim, casémonos». Él frenó de golpe, orillando el auto. Sus ojos se clavaron en los míos, abiertos, sorprendidos y brillando con lágrimas que no había notado. «¿Tú? ¿Qué dijiste?». Me desabroché el cinturón, me incliné y lo besé suavemente. «Casémonos», susurré. «Yo, Emily Carter, te invito oficialmente, señor Kim Miles, a ser mi esposo, el padre de mis hijos y mi compañero de vida».
¿Aceptas? Me miró en silencio solo un segundo. Luego se iluminó con la sonrisa más grande y radiante que le había visto. Me envolvió en sus brazos, abrazándome como si jamás fuera a soltarme. Sí, dijo con la voz temblando. Por supuesto que sí. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Pero dentro de mí, lo sabía, mi verdadera luz acababa de empezar a brillar.